Hipoteca tu vida con la ayuda del gobierno. Empieza el sofá de dinero. Bienvenidos a El Sofá de Dinero, el único programa semanal de educación financiera y actualidad económica que te ayuda en tu día a día de forma práctica y real. Soy Juan Marcos López, educador y planificador financiero, y estoy aquí para ayudar a las personas en sus finanzas personales en cualquier etapa de la vida. Si estás en YouTube, dale un me gusta, que no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo, y suscríbete para no perderte nada. Y usa los comentarios para expresar tu opinión, que también es muy importante. Hoy vamos a ver un repaso muy interesante de cómo estamos hipotecados de por vida con la ayuda de nuestro querido gobierno y del sistema, de manera que nos ayude a tomar medidas y poder prevenir posibles impactos en nuestras finanzas personales. El primer tema, y quizá el más top, el más relevante de estos últimos días en las noticias, es que el gobierno ya tiene sus medidas para controlar el ahogamiento de los ciudadanos que tienen hipotecas variables. El problema es que cuando profundizas más allá del titular, te das cuenta de que esto no pinta tan bien como parece. Y tenemos que saberlo, porque a la hora de decidir qué hacer con la hipoteca, qué decisiones tomar, si me paso a fija, si no me paso a fijo, si me beneficio de la ayuda de las ayudas del gobierno, pues todo eso lo debes saber porque es importante a la hora de tomar la decisión. Os leo una noticia que está súper bien explicado. Primera opción, alargamiento del plazo de la hipoteca. Podrán acogerse hogares con ingresos inferiores a 25.200 euros y que destinen más del 50% de sus ingresos al pago de su hipoteca, o aquellos con ingresos inferiores a 29.400 euros. Ojo que hay muchos datos hoy, así que estate atento con todo este bloque de noticias. Pues eso, personas que ingresen menos de 29.400 euros, que dediquen más del 50% al pago del préstamo y con un aumento del esfuerzo hipotecario de más del 50%. Los hipotecados se podrán reducir la cuota en un 34%. Estos son muchos porcentajes, esto es un poco complicado, marea un poco, pero vais a ir pillando el tema a lo largo de que yo vaya explicando la noticia. Esto supondría que en el caso de una hipoteca media viva, de por ejemplo 73.000 euros, por ejemplo, pues la cuota, en vez de pagar 680 euros al mes, pues pagarías 450 euros al mes, lo cual significa pues un ahorro de unos 200 y pico euros al mes, que son casi unos 3.000 euros al año. Está bien, ¿vale? No obstante, al alargarse el plazo, también habrá que pagar más intereses, ¿vale? O sea, si tú alargas el plazo de la hipoteca, estás más tiempo pagando intereses. Concretamente, cuidado, porque con esta medida es un ahorro fantástico para las familias. Concretamente vas a pagar un 72% más de intereses por el hecho de alargar el plazo de la hipoteca. Es decir, el hipotecado acabaría pagando más de 21.000 euros en este concepto de los intereses, frente a los 12.000 y algo que pagaría inicialmente sin acogerse a esta medida, a esta ayuda, ¿vale? Casi unos 9.000 euros de más por hacer por alargar el plazo, ¿no? Además, alargar el plazo de una hipoteca implica realizar una innovación, un cambio de condiciones del préstamo, y solamente unos gastos que pueden ser unos cientos de euros. Total, magnífico. Puedes pedir una carencia también. Tendría un elevado coste a la larga para estos hipotecados, pero puedes hacerlo. Pese a ser una buena solución para aliviar temporalmente el impacto de una hipoteca sobre las finanzas del hogar, la carencia tiene dos puntos negativos, ¿vale? Que una vez finalizada la cuota será superior a la que inicialmente tenía el hipotecado. Evidentemente, pues si durante un tiempo pues no pagas, pues evidentemente lo que va a pasar es que después vas a tener que recuperar el tiempo que no has estado pagando. Entonces, eso va a hacer que la cuota suba cuando acabe la carencia, y que el total, de nuevo, de los intereses que habrá que abonar al banco se incrementará, ya que el plazo de amortización también habrá aumentado. Y esto lo explican pues desde una web que se llama Que Listo, ¿vale? La hipoteca se va a encarecer. No es lo mismo conceder una moratoria, como pasó en la pandemia y que benefició a muchos hogares, porque se concedió un aplazamiento del pago de la cuota total de la hipoteca, tanto capital como intereses, que un periodo de carencia de 5 años en el que se aplaza la amortización de capital, pero no el pago de intereses. Esto es una trampa de caballo, ¿vale? Entonces, la reducción de cuota, que también sería otra posible medida, dependería de su duración, de si se trata de una carencia de capital en la que solo se pagan intereses, o de capital e intereses que no se paga nada, y de si se efectúa una rebaja en el interés aplicado durante este periodo, tal y como contemplan las nuevas ayudas a las hipotecas. El interés sería aproximadamente de un menos 0,10, Euribor más menos 0,10,
para los hogares más vulnerables, según los cálculos, pues para una hipoteca media, una carencia permitiría reducir la cuota entre 490 y 670 y pico euros al mes, entre el 72,8% y el 100% de la cuota original. Sin embargo, esta reducción de la cuota tendría un coste posterior en función del tipo de carencia elegido. La cuota subiría entre 83 y 500 y pico euros al mes, es decir, entre un 12 y un 78%. Claro, lo que has reducido la cuota durante ese periodo, pues lo aumentas después, ¿vale? Cuando acaba esa carencia. Con lo que el total de intereses a pagar al banco también aumentaría. Entre unos 1000 y pico euros a unos 5000 euros, que en porcentaje sería entre un 10% más o un 40% más de intereses, una barbaridad, dependiendo de si se opta por una congelación de la cuota durante 12 meses o del capital durante 5 años. Y Ahorro, que es una plataforma de hipotecas, también calcula que quien contrató una hipoteca de 150.000 euros en enero de 2018 ahora estará pagando más o menos unos 450 euros de cuota. Y en enero de 2023, si se acoge a esta medida, en vez de pagar casi 700, o sea, una subida de 250 euros al mes, pues gracias a esta ayuda le tocarían pagar solo unos 300 euros, o sea, menos de lo que ya estaba pagando antes. Y así sería correspondientes al pago de impuestos, y así hasta el 2027, ¿vale? Cuando se cumplirían los 5 años de la carencia de la hipoteca. No obstante, de nuevo, al final de la vida de la hipoteca pagaría en total 70.000 euros en concepto de intereses, que contrastan con los 65.000 que pagaría si no se acoge a la medida del gobierno. Como puedes ver, estas medidas, ¿vale?, que ha anunciado el gobierno, las plantees de la manera que las plantees, aunque a corto plazo te dan oxígeno, a largo plazo es una condena a pagar mucho más por no haber planificado o por no haber creado capacidad de ahorro o no haber reducido tus gastos, llámalo como quieras, en este periodo, y poder hacer frente a la subida que hay, o no haber cambiado tu hipoteca. Aunque realmente cambiar la hipoteca de variable a fijo está siendo muy complicado, porque no lo están poniendo nada fácil, porque no les interesa para nada, ¿vale? De hecho, los bancos están encantados con esto, porque evidentemente van a ganar mucho más dinero. Así que lo más probable es que tu banco te vaya a fomentar, si tienes una hipoteca variable, te va a empujar a cogerte alguna de estas medidas, te lo va a poner todo súper fácil y súper bonito, con tal de que acabes pagando más intereses. Ojo, cuidado, aquellos que están en la franja ya de la última etapa de vida laboral, porque evidentemente alargar la hipoteca y que en vez de acabar a los 65 años acabes pasados los 70 años, pues con la pensión, pues eso puede ser muy, muy peligroso, ¿no? Más medidas. En lo que se refiere a la medida de facilitar el cambio de una hipoteca variable a otra de tipo fijo, la portavoz de este portal advierte que se trata de un paso que es probable que llegue tarde, evidentemente es lo que acabo de decir. Ahora los tipos fijos ya están en torno al 2,5-3%, y los bancos incluso pueden ofrecer un tipo de interés más alto a los hipotecados que quieran cambiarse, por lo que habría que ver si realmente saldrían o no beneficiados. Y respecto a la eliminación de las comisiones por amortización anticipada, bueno, pues muchos bancos ya lo habían eliminado, y además, ¿qué más da que te quiten la comisión de amortización anticipada si no hay dinero para amortizar? Entonces al final no tiene mucho sentido, ¿vale? No hay mucho que comentar aquí. Desde el intermediario de crédito no solo ponen en duda la utilidad de las medidas en el pasado Consejo de Ministros, sino también a quién van dirigidas, ¿vale? O sea, esto no solo el problema está en las medidas, sino a quién va dirigida. El gobierno ha propuesto que puedan beneficiarse de algunas medidas lo que denomina la clase media en riesgo de vulnerabilidad. Es decir, aquellos hogares cuya renta es inferior a 29.400 euros anuales, 3,5 veces el salario mínimo interprofesional. Pero desde la plataforma, desde este portal, no entienden que el Ejecutivo haya fijado un límite de ingresos tan bajo como los 30.000, los 29.000 euros estos, para poder acogerse a estas ayudas. Si el hogar está compuesto por 2 personas trabajadoras, significaría que no podrían cobrar más de 15.000 euros cada una, lo cual es un sueldo bajísimo, y que con estos sueldos es casi imposible que un banco te haya dado una hipoteca en ciudades grandes como Madrid o Barcelona. Quizá en otras sí que te han dado. Entonces al final es como, pues si a las personas para las que va la ayuda no tienen los ingresos suficientes como para que hayan podido pedir hipotecas grandes al menos, todo este panfleto de medidas realmente no sirven para mucho, ¿vale? Y si para los que les sirva,
¿vale? Para los que les sirva esta medida y estas ayudas, pues la verdad es que realmente no va a ser un gran beneficio, porque lo que se van a ahorrar a corto plazo les va a salir muy caro a largo plazo, ¿vale? Así que esto es un poco el repaso de esta medida, un poco de contexto, para que tengamos un poco veamos por dónde van los tiros, y que cuando nos llegue la información de nuestros bancos y nos diga, oye, no, pilla esto, que esto es lo mejor, que vas a estar estos años tranquilo, que hay mucho, está todo muy caro. Sí, sí, bueno, pero además el riesgo es el siguiente. ¿Qué pasa si me acostumbro a pagar una hipoteca mucho más baja de lo que realmente debería de pagar? Construyo mi economía alrededor de ese coste, más, o sea, ese coste bonificado, reducido, o que ni siquiera existe, cuando llega el momento de pagar, no he sido capaz de crear una estrategia de ahorro para que pueda hacer frente a la nueva cuota que me va a venir, que además va a ser probablemente más alta de la que venía pagando antes. Un descalabro, ¿vale? Siguiente tema, ojo al alquiler. La crisis infla la burbuja del alquiler de habitaciones. No de pisos ya, de habitaciones. En 2023 vamos a ver pisos compartidos de forma masiva. En 2023 la gente no va a poder alquilar pisos y empezará a buscar habitaciones, pero no habrá suficiente oferta, dice la noticia. El interés de los inquilinos por las habitaciones compartidas se ha duplicado en el último año. Duplicado. El mercado del alquiler en España cada vez se parece más a un plan de pizza y colegas en casa. Al principio parece que habrá para todos, pero no para apuntarse gente, y al final no queda más remedio que compartir. El mercado del alquiler recibe hoy en día una oleada de potenciales inquilinos entre estudiantes, turistas y viajeros de negocios, jóvenes y ya no tan jóvenes, que no pueden permitirse la compra de una vivienda. Antes la gente vivía con los padres, en mi caso, hasta que se casaba. Yo me independicé un poco antes, o el salario que ganaba le permitía, que fue mi caso, entre comillas, porque no me gestionaba muy bien, pero luego ya aprendí, ¿vale? Entonces, pero la vida ha cambiado mucho. Hoy en día faltan pisos de alquiler y la demanda es superior a lo habitual. Esto lo comenta Gonzalo Bernardo, que es profesor titular y director del máster inmobiliario de la Universidad de Barcelona, aunque es un señor con algunas opiniones un poco delicadas en algunos aspectos. Pero, ¿qué ocurre cuando la oferta de pisos, ¿vale?, no crece al ritmo de la demanda? Lo primero, que el precio se dispara. Entre 2014 y 2019, los alquileres se encarecieron un 50%. Esto ni la inflación. Un 50%. Y muchísimo más si nos vamos a ciudades como Barcelona o Madrid. Y estos son datos del Banco de España, que no me los estoy inventando, ¿vale? Y evidentemente, desde el 2019 en adelante, han seguido subiendo. Lo segundo es que si eres inquilino, toca compartir. En 2023 el producto estrella va a ser el alquiler por habitaciones. Si te dedicas, si quieres emprender o si quieres hacer inversiones inmobiliarias, pues cómprate un piso con muchas habitaciones, porque lo vas a alquilar sí o sí. Vale, o sea, seguramente lo alquilarás sin problema. La gente no va a poder pagar, esto es muy triste, ¿eh? La gente no va a poder alquilar pisos de manera individual, y empezará a buscar habitaciones porque va a ser lo único que se va a poder permitir. Muy, muy triste. La crisis de precios ha estado abriendo un agujero en el bolsillo de los hogares. La vida es más cara, los alquileres siguen subiendo, pero los salarios no le siguen el ritmo a todas estas subidas, hasta el punto de que hay personas para las que la única alternativa ya solo pasa por compartir. O sea, no se pueden plantear más opciones, solo compartir un piso y tener una habitación. Esta imagen se agrava en el caso de los jóvenes, y esto lo dice la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, que dice la siguiente frase, ¿no? Los jóvenes viven de alquiler por obligación porque no pueden comprar una vivienda. Esto evidentemente tiene dos lados, ¿no? Sí, todo ha subido, todo está más difícil, pero como también nos gusta disfrutar la vida, vivir el carpe diem y salir todas las semanas, todos los fines de semana, y tener el último iPhone y cosas así, pues al final evidentemente no creas ahorro, no creas capacidad para poder hacer frente a las necesidades que requieren una hipoteca, ¿vale? O una vivienda por tu cuenta al menos, ¿no? Entonces, a la demanda convencional de habitaciones, más centrada en estudiantes y jóvenes, normalmente, ¿no?, eran los jóvenes y los estudiantes los que iban cogiendo habitaciones, se les sumarán otras personas cuya situación económica ya no les permite seguir viviendo solos. Como digo, es muy triste que estemos llegando a estas situaciones. Este cambio vendrá motivado en parte por el frenazo en la creación del empleo, por lo tanto, el aumento del desempleo, ¿vale?, del paro.
En 2023 el mercado laboral no va a tirar como ahora y la capacidad de pago de mucha gente no aumentará. Vamos a ver alquileres compartidos de forma masiva y la escasa oferta te echa del mercado y te relega a las habitaciones, comenta el señor Bernardos. No se puede añadir mucho más, sin duda. Este 2023 va a ser el peor año para muchas personas o familias. Y no hacer caja, no hacer ahorro, no guardarte dinero para el 2023, déjame decirte que es un grave error, ¿vale? Así que si te puedo dar un consejo es reduce tus gastos de manera drástica, ahorra y crea un colchón porque el 2023 puede ser muy duro. Nosotros ya tenemos a los ahorros necesarios para vivir mínimo los 6 primeros meses, pero prácticamente ya para vivir casi todo el año, ¿vale? Tendríamos que hacer quizá algún ajuste, reducir alguna, evidentemente seríamos muy prudentes en el 2023 si la cosa se contrae y los ingresos que tenemos previstos no suceden. Para eso tenemos ese colchón para compensar la falta de posibles ingresos si llegara, aunque no creo que nos afecte, pero si nos afectara estamos preparados y yo te animo a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Nunca me verás recomendarte algo que no ponga en práctica, ¿vale? Así que mucho cuidado con eso. Último tema, el gobierno aprueba su impuestazo a las eléctricas y a la banca. Es tiempo de que los bancos contribuyan, dice el gobierno, ¿no? Aquí todos tenemos que contribuir menos el gobierno. Quédate con esto. El Ejecutivo ignora las... Es que es increíble. Además es que lo puedes leer en los periódicos, o evidentemente los periódicos que no son tan afines a los que están gobernando, ¿no? Esto siempre pasa. Esto no es nada nuevo. Con todos los colores pasa. El Ejecutivo ignora las advertencias del Fondo Monetario Internacional. Casi nada. De las empresas afectadas. Casi nada. Evidentemente, las empresas afectadas, pues evidentemente no quieren esto. Y desde el partido que gobierna, no quiero hablar ya de ideologías y todo esto, se desautoriza, o sea, se le quita relevancia a lo que dice el propio Banco Central Europeo. O sea, es que nos creemos más chulos que nadie. Esto es increíble que esté sucediendo en pleno siglo XXI. El gobierno ya tiene sus nuevos impuestos a la banca y a las energéticas. El Congreso de los Diputados ha aprobado en la madrugada de este viernes ambas figuras con las que el Ministerio de Hacienda estima que se recaudarán 6.500 millones frente a los 7.000 inicialmente estimados tras una modificación introducida en el trámite parlamentario. Y tras suscitar numerosas críticas y dudas. De las empresas afectadas, por supuesto, pero también del Banco Central Europeo, las críticas, del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la propia Comisión Europea. Ojo, cuidado. El organismo que dirige Christine Lagarde, que es que esta mujer, a veces la gran mayoría de cosas es mejor no escucharla, pero para esto, que llevaba razón, la podríamos haber escuchado. Por ejemplo, emitió una carta este mismo mes en la que, primero, puso en duda que lo que se va a grabar sean realmente los beneficios extraordinarios, como afirma el gobierno. Y segundo, avisó del efecto negativo que puede tener sobre el crédito. Si no hay crédito, no hay inversión. Si no hay inversión, se genera desempleo. Esto es así. Y adelantó que este coste, que este impuesto debe trasladarse al cliente. Y te lo dice en toda la cara. Bueno, nos vamos a quedar aquí porque el resto de la noticia es más de lo mismo. La señora Lagarde, que es la que ha dicho esta frase, ha dicho sin tapujos la realidad que enmascara el gobierno. Este impuesto a la banca y a las eléctricas, ¿quién lo va a pagar? Los clientes, los ciudadanos, los que ya estamos ahogados, los que ya vamos al límite. El resumen de estas tres noticias, que son de los últimos días, es el mismo. Tu futuro está hipotecado y condicionado por culpa del gobierno y el sistema. No, me da igual tanto el gobierno que está ahora, sino el sistema como tal. Sea que eres de los que tienes hipoteca variables, sea que eres de los que vives de alquiler, o sea que eres de los que tienen una cuenta corriente y un servicio de electricidad, o sea, todos estamos incluidos como pagadores de todas estas supermedidas de nuestros queridos dirigentes, que lejos de ser una ayuda, son más carga financiera. Pero hay un bonus extra. Cada español tiene una deuda que no ha decidido contratar de aproximadamente unos 50.000 euros por culpa del déficit de la deuda pública española. Sí, el peso del Estado. Lo que nos cuesta España, si lo divides entre todos los 40 y pico millones de habitantes que hay en España, pues nos toca aproximadamente a 50-60.000 euros de cara al 2023,
que evidentemente no vamos a pagar. Nadie te va a hacer pagar 50.000 euros el año que viene, pero que sí nos lo van a ir acumulando y nos lo van a ir cobrando poquito a poco, vía impuestos, como el nuevo impuesto este que han puesto para regularizar un poco las pensiones, que básicamente lo que están reconociendo es que no hay dinero en la caja de las pensiones, en la hucha de las pensiones no hay suficiente dinero para pagar todas las pensiones, y ahora a todos los que trabajamos, seamos autónomos o seáis asalariados, y a las empresas, pues se os va a quitar un porcentaje cada mes durante todo el 2023 para hacer un poco de caja y minimizar las pérdidas. O sea, otro impuesto. Poco a poco, cada año iremos pagando parte de la deuda hasta que cambien la manera de gestionar este país, que esperemos que sea pronto. Y entonces quizá nuestros nietos ya no tengan que pagar las deudas de principios del siglo XXI. Una tragedia, como para no prepararse y ahorrar e invertir. Madre mía, aquel que no se prepare y aquel que no ahorre, reduzca sus gastos y ponga su dinero a trabajar, porque realmente lo va a pasar muy mal, y no porque yo sea un cenizo, sino porque es que los números están ahí encima de la mesa y yo solo os estoy mostrando esos números para que podáis visualizarlos, entenderlos y verlos venir y poder prepararos para ellos. Seguimos. Una frase para recordar. Tu falta de dedicación es un insulto para los que creen en ti. ¿Vale? Voy a repetirla. Tu falta de dedicación es un insulto para los que creen en ti. Esta frase es muy dura, pero muy cierta. ¿Vale? No, yo puedo creer en ti, ¿vale? Yo digo, venga, va, apuesto por ti. Pero si tú no te pones, no vas a conseguirlo. Quizá es tu pareja, tus padres, tu familia o tus amigos los que sufren porque tus finanzas personales no están en orden. Y créeme que puedes conseguirlo. Si lo consideras un insulto para mí o no, ya es otra cosa, eso no es tan relevante. Pero lo realmente importante es que es una gran lástima que no avances en tus finanzas personales, en tu economía, en tu salud financiera, en tu ahorro, en tu inversión a medio y largo plazo, por falta de dedicación. Porque creas que es mejor hacer cualquier otra cosa que hacer eso. Merece la pena que no solo yo crea en ti, sino que tú también creas en ti y veas la necesidad de enfocarte en esto. Recuerda, tu falta de dedicación es un insulto para los que creen en ti. No te voy a contar cuántas veces hemos ido a urgencias ya, porque me repito demasiado y en los últimos programas esa ha sido la tónica, aunque ha seguido siendo la tónica la semana pasada. Pero créeme que estoy harto de los viruses y de las enfermedades que se cogen en el colegio. Un espacio que tendría que ser seguro es un foco de contagio terrible. Y menos mal que nosotros teletrabajamos. O sea, que estamos en casa. Lo que pasa es que el problema que tenemos es que, claro, tienes ahí a dos niñas, tenemos a Sofía con 2 años y medio y a Olivia con 6 meses, y claro, tú dices, me pongo con el ordenador o intento que mi hija esté lo mejor posible y estoy con ella porque tiene fiebre, estoy con ella porque tiene tos, estoy con ella porque está cansada, porque no está durmiendo bien, porque, en fin, por todo eso, ¿no? Entonces, claro, decides estar con tu hija y la productividad se va a caer en picado. Pero la reflexión que me hago es, ¿podemos hacer contagioso tener una buena educación financiera y proteger nuestras finanzas personales? ¿Podemos, aparte de contagiar la bronquitis, la gastroenteritis, la otitis y todo lo que sea acabado en itis, contagiar también lo bueno que es tener un presupuesto mensual? Yo no te digo más. Piénsalo y actúa en consecuencia. Y como siempre digo, escribe tu opinión en los comentarios, comparte este vídeo si crees que es bueno contagiar este contenido y así ayudar a otras personas y hacer viral tener una buena educación y planificación financiera, protegiendo nuestras finanzas personales. Nos vemos en el próximo programa de El Sofá de Dinero, cada lunes a las 10 hora española. Chao.